traspasados por la cruz. El sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Es el canto de los santos traspasados por la cruz. El sonido de los hijos absorbidos en tu luz. Es el canto de los santos traspasados por la cruz. El sonido de los hijos absorbidos en tu luz. No hay oscuridad, tú lo llenas todo en todo. Rey de verdad en ti, somos santos y perfectos, vivimos para ti. Tú lo llenas todo en todo. Rey de verdad en ti, somos santos y perfectos, vivimos para ti. Buenos días, mis amados. Qué gusto y qué felicidad poder estar en sus casas, en sus hogares, en una mañana como esta en la que va terminando directamente el mes de agosto y los días van pasando tan espectaculares. Esta es una mañana preciosa por la palabra que vamos a compartir, por todo lo que vamos a hablar, y sabemos que el Señor ha ido preparando este mensaje, preparando nuestras vidas para que nosotros podamos asimilar, y hoy sí que le pido al Señor que nos pueda dar esta libertad y este espíritu de Él mismo, de sabiduría y revelación, para que podamos entender la obra más grande, la obra donde el Padre ha expresado su mayor amor, que podamos entender este amor del Padre, que podamos pasar una mañana en que pueda ser tan feliz, tan hermoso, sobre todo complacido nuestro Padre Celestial por presentar la obra consumada del Hijo. Quiero pedirles que todos nos pongamos en oración y que estemos en este escenario y en esta atmósfera completamente espiritual. Padre amado, te damos gracias por este día, por todas las personas que ya están en conexión con nosotros y las que van a ingresar. Señor, gracias porque todo depende de ti. Tú has planeado, has dispuesto y has diseñado esta mañana en esta voluntad tuya. Lo que más te pedimos es que abras los ojos de nuestro entendimiento, que podamos entender este mensaje, Señor, que nos ha sido transmitido, pero que nos toca transmitirlo. Y que podamos, Señor, ser ese canal limpio para poderlo dar, y que también podamos ser ese canal dispuesto para no mirar cosas externas, para no distraernos en cosas externas, sino para mirarte exclusivamente a ti. No importa otra cosa, que tu palabra haga lo que tiene que hacer, porque tu palabra eres tú mismo, Señor. Y hoy te oramos que cualquier error, cualquier equivocación, cualquier cosa que estuviera fuera de tu naturaleza o fuera de lo que tú quieras, sea ahora sujeto a tu voluntad y a tu gobierno. Y que podamos este día, Señor, contentarte y entender esta verdad que nos edifica, esta verdad que nos transforma, esta verdad que nos hace funcionar en ti porque se trata de ti. Mis amados, es realmente una mañana maravillosa y espero que durante la palabra tú puedas mantenerte en oración. Quizá este escenario en el que nos encontramos para compartirte ya va a cambiar porque volveremos pues a la congregación, volveremos a la casona
o donde el Señor nos mueva en el tiempo que Dios quiera, en la sabiduría que Él pueda impartir. Así que yo me gozo mucho de cómo el Señor, lo temporal, todo pasa y permanece lo eterno y todo aquello que el Señor nos ha dado en este tiempo en que hemos estado directamente unidos en una revelación de la palabra. Hoy quiero compartirte un mensaje que lo hemos recibido y que nos ha aclarado muchas cosas, nos ha hecho acomodar cosas que no estábamos entendiendo para poder vivir en la realidad eterna, en la realidad de Cristo mismo. Así que es un tiempo maravilloso porque muchas personas pueden no entender cosas, otras pueden hablar cosas que no entienden, pero lo importante es poder vivir la realidad desde el punto de vista de Jesucristo. Y ahí donde tú estás, sea en esta ciudad o en otra, en este país o en otro, que pueda llegar exactamente la medida de la palabra que necesitas para poder vivir bajo el gobierno de nuestro Señor y en la realidad de Él. Porque las circunstancias no son la realidad, son pasajeras. La realidad es eterna, la realidad es Jesucristo mismo. Y Él quiere vivir su vida en nosotros. Hoy quiero hablarte de la cruz en tres funciones, en tres aspectos, en algo que fue puntual para los discípulos, algo que les pasó a los discípulos y que nos puede pasar también a nosotros. A veces pensamos que ya sabemos, pero siempre hay más para revelar. Quisiera hablarte en la primera parte del compartimiento. Cuando los discípulos oyeron la palabra, estamos en una edificación compartiendo las buenas nuevas del Evangelio y del Evangelio del Reino. Los discípulos tuvieron la oportunidad de oírlo, oír la palabra de la cruz, también tuvieron la oportunidad de verlo y la oportunidad de entrar en la profundidad de la realidad del Padre, lo que Él había puesto desde su propósito eterno. Estos tres aspectos están relacionados directamente con la cruz de Cristo. Y aunque en el principio los discípulos solamente pasaron la primera temporada oyendo, tuvieron la oportunidad de ver a Cristo crucificado y de verlo también a Él resucitado. Pero fueron a más. Y esa es la parte que nos está pasando a nosotros en este tiempo. Así que vamos a ver este día todo esto y le oro al Señor realmente porque este plan eterno, esta planificación eterna del Padre de traer al Hijo, de hacer que el Hijo sea visto, manifestado en cruz, ese propósito que no sea una simple imaginación, sino que sea revelado. Por lo cual te quiero mostrar el Evangelio de Lucas, donde vamos a empezar, Lucas capítulo 2, el versículo 49 al 50. Y obviamente vamos a ir en los Evangelios, y te pido por favor que tengas tu Biblia cerca y que el Señor te dé la gracia de ir o de utilizar tu electrónica con la habilidad y la gracia que el Señor da. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, el versículo 49 y 50, dice: entonces Él les dijo, Jesucristo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dos preguntas importantes. ¿Por qué me buscabais? Tenemos que saber nosotros también por qué buscamos al Señor. ¿Cuál es la causa de que le buscamos? Y no sabías, o sea, muchas veces no sabemos cuáles son los negocios en los que anda Jesucristo, porque el Padre le ha puesto todos los negocios en el Hijo y Él tenía que estar. En este momento de la palabra era cuando el Señor tenía más o menos unos 12 años, había ido al templo con sus padres y Él estuvo con los maestros y sus padres terrenales lo estaban buscando y quedaron sorprendidos cuando lo encontraron después de días que se perdió, lo encontraron a Jesús con los maestros. Y él les respondió eso. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?
mas ellos no entendieron las palabras que él les habló, no le entendieron. Esta parte de la palabra nos muestra muchas cosas, especialmente nos va a dar la clave de lo que tenía claro Jesucristo, su identidad, grafica su identidad, grafica la marca registrada que traía Jesús a la tierra, el propósito eterno que lo había sostenido, lo sostiene y lo sostendrá, lo que él tenía en su interior. Él sabía que había un propósito, que había un ámbito donde tenía que realizarse ese propósito, que era un ámbito totalmente espiritual, y también sabía la naturaleza, la genética, la verdadera naturaleza de Jesús. Por eso que les dice a su papá y mamá terrenales, les dice, en los negocios de mi Padre, porque él era el Hijo de Dios mismo, motivo por el que le crucificaron, pero de verdad no le entendieron. Entonces, esto es importante saber que existe una genética, un propósito, un ambiente donde todos los hechos de Jesucristo se han hecho. Ahora, lo interesante es que hoy, en este tiempo, podemos ver que hay una generación de jóvenes y de niños que se están levantando también, que tienen clara la identidad en Cristo, que tienen claro lo que el Señor está efectuando en este tiempo y en todos los tiempos. Una generación de niños y de jóvenes que no se dejan influenciar por todas las cosas que la sociedad tiene, no se dejan marcar por las cosas que un ambiente natural, un sistema mundano rige, sino que están manifestando la gloria de Jesucristo. Y bueno, ¿de qué les estoy hablando? De hecho, en septiembre va a haber un campamento, un encuentro de jóvenes de todas partes del mundo que trae la manifestación del Hijo. Y obviamente como Casa de Unidad estamos invitados, porque son jóvenes que van a mostrar el propósito eterno, van a manifestar la vida del Hijo. Son gente que ha sido entendida, ha sido improntada en su carácter para esto y no apartarse de Cristo jamás. Creo que en este momento, en este marco natural, suceden cosas. Creo que los papás son los que trabajan en el corazón de los hijos para el propósito que puedan mirar ellos en la vida. Y de hecho, podemos ver cómo podemos marcar a los hijos para un futuro, ¿no? Hay niños de 8 años que sus padres son futbolistas y ellos son los que los guían y les ponen en lo natural un camino. Tengo un vecino aquí que es futbolista y escucha a sus niños desde que amanece hasta que anochece patear pelota porque ya tienen algo marcado para su futuro, serán futbolistas. Niñas de 8 años que pueden estar en el ballet, pero ¿quiénes fueron? Fueron sus padres los que les han puesto esa parte de ellos para que cuando sean grandes, no sé, puedan apartar de lo que ellos les han trabajado en sus corazones. Si esto pasa en lo natural, también pasa en lo espiritual, porque la palabra del Señor dice claramente, Él dice, ¿no es cierto? Está en los proverbios, instruye al niño en su camino y cuando sea mayor no se va a apartar de él. Entonces es responsabilidad del padre, de la madre, el poder sembrar en el corazón de los hijos y mostrar el propósito eterno y mostrar el camino. Instruye en el camino, en su camino. ¿Cuál es mi camino? Mi camino es Cristo. Tu camino es Cristo porque Jesucristo es el camino. Entonces no podemos poner a nuestros hijos desde niños en otro camino que no sea en Él. Y cuando sean mayores, por más que la sociedad se ponga cada vez más en tinieblas o pasen cosas, vamos a ver que nuestros hijos no se apartarán de allá. Porque les pusimos, como padre y como madre, les pusimos. Realmente les hemos hecho asentar la visión, la revelación de quién es Jesucristo, cómo Él viene a morar en nuestros corazones y cómo no nos podemos apartar de Él, a pesar de todas las cosas, mis amados. Es interesante ver que si vamos a ser padres responsables, que vamos a poner esto en nuestros hijos, vamos a ahorrar tiempo, enfoque,
vamos a ver que vamos a honrar una generación que conoce la cruz y que puede tomar su vida en cruz para poder manifestar la existencia de Jesucristo. Así era la mamá de Sansón, que recibió este hijo que se llama Sansón, su padre era Manoa, pero había algo para Sansón tan específico porque era parte del propósito eterno. Y claro, yo creo que Sansón era algo tan separado de su generación y de su sociedad que mamá, ¿por qué tengo mi pelo tan largo y los otros no tienen? Porque, hijito, tienes un propósito eterno, porque hay un conocimiento de lo eterno en ti. Y mamá, ¿por qué los otros toman vino y yo no tomo vino? Porque hay algo que tú estás determinado a manifestar, a expresar en tu vida. Qué maravilla es que podamos empezar desde temprana edad como padres responsables y más que marcar un destino natural, pasajero y un éxito temporal, podamos, que no está mal, obviamente, pero que podamos ser tan responsables, de tal manera que podamos traer en los hijos la voluntad de Dios, el propósito eterno, el propósito de Dios, porque Dios quiere manifestar al Hijo en todo este globo terráqueo, que sea conocido. Obviamente tenemos un retraso porque los jóvenes están siendo ahora recién por las familias, un poco tarde si quieren, ganados para Cristo, pero hay la familia. La familia puede marcar y sus hijos no se van a apartar. Y este es el deseo. Y esta es la bendición en este día. Yo imparto esta bendición, que tus hijos pequeñitos, recién nacidos o antes de nacer, ya estén en la revelación. Y que obviamente tenemos gente que podemos marcar con nuestras herencias naturales. Tengo mis sobrinos que andan en moto, porque sí se les marcó desde pañales y ya estaban en la moto. Pero miren en lo espiritual, podemos dar a conocer al Hijo. Y qué lindo que tenemos la reunión de niños, de jóvenes, donde ellos ya saben, Cristo vive en mí, no lo voy a encontrar lejos. Y qué lindo que podemos tener jóvenes que puedan decir, yo estoy operando en un ambiente diferente de lo que está el mundo, en un ambiente espiritual, porque entendí que he recibido la vida. Éramos pecadores y estando muertos en delitos y pecados, se nos dio la vida del Hijo. Y ahora podemos, después de la cruz, entender una naturaleza, un ambiente diferente. Y iremos entendiendo que si bien se salió del ambiente del huerto, hemos sido retornados a la comunión con Cristo y podemos manifestar en esta generación la gloria del Hijo, porque este es el tiempo, el momento y la realidad. Maravilloso es haber entendido esto, porque esta marca va a traer algo fuerte. Pero hay tres cosas reales que tenemos que ver este día. Tres cosas que toda nuestra generación, el propósito eterno, ese ambiente que te digo y esa naturaleza de vida que da el fruto del Padre, fruto de gozo, fruto de paz, fruto de todo lo que pueda significar. Espero que me estén oyendo bien. No es tan sencillo compartir la palabra desde estas plataformas, pero tenemos la confianza en que ya vamos a estar personalmente, aunque esta plataforma ya no la dejaremos, porque la iglesia cambió. Vamos a ir a Lucas capítulo 2, el versículo 50. Quisiéramos saber si todo está yendo bien, si todo está maravilloso, para poder empezar después el siguiente verso. Dice la palabra en Lucas 2:50, mas ellos no entendieron las palabras que él les habló. Es tremendo ver cómo, no sé cómo te sientes vos muchas veces, pero no te entienden. No te entienden tus padres, no te entienden la prédica, no te entienden. Hay algo que no te entienden. Entonces, es tremendo saber eso,
que no te entienden. ¿Cuántas veces has sido malentendido? ¿Cuántas veces no te han entendido? Así era Jesús. No fue entendido por sus padres, su padre y su madre. Entendido por sus hermanos. Y el otro día leía cómo es que no somos entendidos. No importa si no vienen los versículos a la pantalla. Creo que yo voy mejor así. ¿Ya? Entonces, yo quiero ponerte este versículo que ahí está en el Evangelio de Juan para mostrarte cómo es que sus hermanos se estaban yendo a una fiesta y le dijeron, bueno, si tú estás empezando ya a tus 30 años a manifestar esto, ¿por qué no vas a la fiesta? Y fíjate lo que dice aquí, dice en Juan capítulo 7, dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. El verso 3 estaba diciendo, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Por qué no te manifiestas al mundo? Porque ni aún, dice el verso 5, sus hermanos creían en él. Jesús no era entendido por sus padres, no era entendido ni por sus hermanos, no eran entendidos por los religiosos, saduceos y fariseos de su tiempo, no eran entendidos por los romanos. En realidad, mayormente él no era entendido, no era entendido. Entonces, si hay alguien que no ha pasado por la cruz, mis amados, difícilmente podremos entender muchas cosas espirituales y por eso queremos poner los ojos en aquello que es sumamente importante. Porque muchas veces dicen, ¿qué está hablando Jesús? ¿Qué es esta realidad que él habla? Yo no puedo entender esta realidad. Nicodemo tampoco lo entendió. Los discípulos tampoco entendían un montón de cosas. Fíjate que cuando fue Nicodemo le dijo, ¿qué hago sé que lo que tú hablas y lo que tú haces no puede hacer cualquiera? Y el Señor le dijo, Nicodemo, si quieres ver el reino, estas buenas noticias tienes que nacer de nuevo. Ver. Y después le dijo, si quieres entrar, ya le fue la segunda parte, entrar en esta realidad del reino, vas a tener que nacer de agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendió. Los discípulos igual tomaban todos los milagros, todas las cosas que Jesús hacía con otro entendimiento. Y bueno, es asombroso cómo no entendían. Y hay gente que hoy día me dice, no entiendo lo que el Señor está haciendo con esta pandemia, con toda esta cuarentena, no sé lo que Él está haciendo. Pero pasando por la cruz, sí podemos entender. Fíjense, el Señor hacía milagros, hacía cosas que no entendían. De hecho, de los 10 leprosos que recibieron su sanidad, 9 no pasaron la cruz, uno volvió y fue más allá. Y realmente pudo pasar. Entonces, a veces vemos muchos milagros, pasan muchas cosas en nuestras vidas, y qué importante, porque el Señor en un inicio sí quiere operar muchos milagros, pero los milagros solamente señalan. No podemos quedarnos como si los milagros fueran el fin. Se producen milagros a través de nosotros y hay milagros, pero no son el fin. Eso está señalando a la cruz, es algo que está señalando a algo profundo, eterno, que tenemos que entender y no imaginarnos que entendemos. Así que lo que esperamos es que en esta generación que ya ha recibido tantas señales de milagros, podamos entrar en una madurez para vivir una realidad que nos pase cualquier circunstancia, nos venga muertes, enfermedades o lo que venga, podamos mantenernos en Cristo después de su cruz. Y quiero llevarte a Marcos capítulo 9, en el Evangelio de Marcos en el capítulo 9, en los versículos 30 y 32. Dice, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Qué tremendo, mis amados, que podemos mirar en este
versículo 30, algo precioso para ir dosificando esta verdad de la cruz, que le oro al Señor que te la pueda transmitir como la fui recibida y como tú la tengas que entender. Dice, estaba caminando con todos, haciendo los milagros, echando fuera demonios, multitudes le seguían, pero realmente algo pasó en Galilea que no quería que nadie supiese, que solo los discípulos supieran, y les enseñaba a sus discípulos. ¿Qué les enseñaba? Les decía que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado en manos de hombres para que lo mataran, pero ellos no entendían. Es interesante ver, mis amados, cómo la cruz, aunque fue anunciada con resurrección, aunque qué era lo que les enseñaba era que el Hijo del Hombre iba a ser entregado por el Padre, no por cualquiera, sino por el Padre, ellos no podrían entenderlo. Y hay algo que les quiero hacer notar en el versículo 32, dice, pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Es un miedo que tenemos que resaltarlo porque, sabes que todo el tiempo les estaba enseñando el Señor con parábolas. Les enseñó las parábolas de la semilla, de la cizaña, de todo, y los discípulos le preguntaban aparte y él les enseñaba. Y no tenía el problema de no enseñarles. Pero cuando les enseñó esto de la cruz, tenían miedo preguntarle. ¿De dónde nacía ese miedo? ¿Y qué es el miedo? Porque tenían miedo. Está claro eso, ¿no es cierto? Si tú ves Mateo 4, 10 al 11, les enseñaba por parábolas y ellos le preguntaban. Ya no voy a ir a esas escrituras porque yo sé que tú las tienes, pero el miedo es una... ¿Sabes qué sucede? ¿Cuándo se manifiesta miedo? Cuando hay mezcla con la serpiente. Cuando cuando la simiente de la serpiente ha entrado en el hombre puede experimentar miedo. Y esto pasó en el huerto del Edén, cuando Adán, en lugar de escoger el árbol de la vida, que era esta cruz de Cristo, era el madero que tenía que haber escogido, porque él fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, escogió la ciencia de decir, yo puedo andar, Señor, puedo hacerlo, tengo fuerzas para hacerlo, yo solo. No necesito depender de ti. ¿Y qué le pasó a Adán? Salió del huerto, pero la serpiente significa que se mezcló esta humanidad, esta alma viviente que le fue entregada, se mezcló con Satanás y esta serpiente le puso algo, una naturaleza, le dio de miedo, de envidia. La envidia está mezclada con la serpiente. El miedo es eso, es una mezcla del hombre con la serpiente. Algún día hablaremos de esto porque las cosas de la carne es enemiga de Dios porque trae la simiente, la semilla. Por eso hay dos simientes. Hay en Génesis, tú puedes leer, cuando ya el Señor habla y le dice claramente que la serpiente, que la simiente de la serpiente y la simiente iban a estar en victoria solo la simiente de Dios. Entonces, traemos la naturaleza humana y este miedo se lo puso las tinieblas a los discípulos. Las tinieblas no querían que se revelara la cruz de Cristo, por lo tanto los discípulos sintieron miedo de preguntarle. Todo le preguntaban, pero esto de la cruz no se atrevían a preguntarle. Era algo especial, era algo que realmente se trataba de la otra sabiduría. Y nosotros podemos ver que en Mateo, Marcos, Lucas, el Señor va a seguir instruyéndoles, enseñándoles a los discípulos. Querían que enseñarles a los discípulos que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Vamos a ir al Evangelio de Lucas en el capítulo 9, el versículo 43, por favor. Y la palabra del Señor dice ahí, y todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? El Señor estaba en una manifestación poderosa de milagros. Estaba realmente en un tiempo en el que había hecho muchísimas cosas. Pero él no se distrajo por los elogios de los milagros, no se distrajo por las maravillas y por lo que todos estaban tan maravillados de las poderosísimas cosas que sucedían,
no estaba en eso, no estaba en estos poderes de los milagros, él no se distrajo. Por eso podemos ver que les dijo, les voy a decir algo, que quiero que penetre bien en sus oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Entonces hay dos clases de iglesias. Iglesias que van a estar felices con todas sus maravillas, que hay que estar. Hay que estar, mis amados, porque Él hace maravillas, es el Todopoderoso. Pero Jesús le dijo algo, oigan, algo que necesito que penetren en sus oídos, algo que no tienen que distraerse, algo que tiene que entrar en sus profundidades. Y esta es la iglesia que ha de conocer la revelación de lo que es el Hijo y de lo que el Hijo hizo y está hecho, consumado, algo que traspasa la eternidad. Miren qué tremendo, porque les dijo que penetre bien en sus oídos estas palabras. ¿Qué palabras tenían que decirles que penetren? Que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Esto es precioso. Aquí, por eso, la primera parte que estamos viendo es el oír. ¿No es cierto? Los discípulos oyeron el mensaje de Jesucristo, pero no entendieron. Oigan, oír. Y no es suficiente ese oír. Hay que ver al crucificado, pero más allá, todavía, la tercera parte es vivir en esta realidad, en esta realidad. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 22, y mi corazón clama, porque veamos estas cosas, oigamos estas cosas, penetren en nosotros estas palabras eternas. Mateo 17, mis amados, en el verso 22, Jesús anuncia su muerte. De la misma manera, dice, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ellos se entristecieron en gran manera. Entonces aquí podemos ver en este anuncio que la cruz tiene dos lados, mis amados. Tiene un antes, Él es una puerta, y hay un después. Antes podían entristecerse, porque aquí no dice que tuvieron miedo, sino que se entristecieron los discípulos de lo que estaban oyendo, de lo que les estaba penetrando. ¿Sabes por qué te digo que la cruz tenía dos lados? Porque dice en Hebreos que Jesús fue a la cruz menospreciando el oprobio y gozoso por lo que traía adelante. O sea, después de la cruz hay algo que viene. Una nueva naturaleza, estar en Cristo. Pero ellos no podían entender esto. Había una marca de la cruz. Nos veremos del otro lado. Tendremos que atravesar esta puerta con este propósito. Del otro lado de la cruz, ya no va a haber puros milagros. Tú vas a ver todo el Nuevo Testamento, los evangelios y lo que sucede en las cartas. ¿Cuál es la edificación de las cartas? Vas a ver en el libro de Hechos manifestaciones todavía de milagros, pero luego una edificación, porque hay un después. Un después de la cruz, mis amados. Qué tremendo que esta parte nos enseña, ¿no? ¿Por qué se entristecieron en gran manera? Porque Jesús, del otro lado de la cruz, tenía todas las mejores y las más buenas noticias. Y no estamos mezclados en nuestros pensamientos, estamos en la pureza de la novedad de vida. Vamos a ir rápidamente a Lucas en el capítulo 18 para avanzar esta mañana, para que sea tan claro como es esta mañana, llena de sol, llena de gloria, como la vida que nos acompaña esta mañana, que es la misma vida del Padre, la que estamos transmitiendo en este día. Lucas 18, en el verso 31, vamos a mirar cómo
¿Cómo sucede en esta parte de la palabra? Dice, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirá todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta y no entendían lo que les decía. Qué maravilla es poder ver ya esta parte, porque aquí tú ves, ya están subiendo a Jerusalén, está más cerca el tiempo de la cruz, ya no están en Galilea, en la parte baja, están subiendo, es lindo ir a Jerusalén, es toda una subida, todo Galilea, todo es plano, hasta menos del nivel del mar, en Mar Muerto, pero cuando subes a Jerusalén, subes a un monte, al monte de donde el pan y el vino fue impartido, y ahí ves Jerusalén. Estaban ya de subida a Jerusalén, cerca de la cruz, y los tomó otra vez aparte a los discípulos y les dijo, saben, hay una cosa que se va a cumplir ahora, y es que se va a cumplir todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Y aquí hay algo que tenemos que ver, que ya tenemos que ir, digamos, hacia lo que han escrito. ¿Qué han escrito los profetas? ¿Qué es lo que estaba, hacia qué se estaba encaminando Jesucristo? Todas las cosas que estaban escritas acerca del Hijo del Hombre. Entonces, hay una pregunta importante que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Qué fue lo que los profetas habían escrito acerca del Hijo del Hombre? En todas las escrituras habían escrito que el Hijo del Hombre iba a ser entregado. Con todas estas cosas, ¿no? Escarnecido, afrentado, escupido, que todo eso iba a pasar. También estaba anunciado a lo largo de todo el tiempo que venía un reino en el que el Rey de Reyes iba a ser coronado. Pero Israel, mis amados, tomó el tema del reino, pero no quería oír que iba a haber un reino con muerte, un reino donde el rey tenía que pasar por la cruz. Ellos querían un reino sin cruz, porque tenía que cumplirse todo lo que los profetas habían dicho. Pero el rey Israel esperaba un rey que les librase del dominio de Roma y que gobernase de tal manera natural que los librase de las cosas naturales que los estaban oprimiendo. Pero no tenían la revelación de la cruz, no tenían la parte de lo que el rey tenía que hacer. Y hoy día la iglesia, mis amados, no puede hablar de un reino sin cruz, no puede hablar de un trono sin cruz, no puede hablar de un gobierno, de una autoridad sin la cruz. Por eso es que Pablo predicaba a Cristo y a este crucificado. Un reino con cruz, porque no se trata directamente de lo nuestro que va a reproducirse, va a ser a nuestra manera, en nuestro gobierno. No, para el pueblo de Israel la cruz seguía velada. Y ahora oramos, mis amados, que en nuestros días no sea velada la cruz, porque ahí está toda la victoria de la muerte. Mis amados, ya no será de un gobierno personal ni una estructura personal. Se cumplirán todas las cosas acerca del Hijo. En la cruz se cumple todo lo anunciado. Será entregado a los gentiles. Será entregado a los gentiles, quienes eran los romanos, a ellos. Y ellos tenían que hacer todas esas cosas. Escarnecerlo, colocarle su corona de espinas, afrentarlo, bájate pues de esa cruz si es rey, qué cosa te pasa, azotarlo, matarlo, pero al tercer día resucitará. Así como habían dos partes, el antes y el después, aquí tú puedes ver dos aspectos de la cruz. Una, realmente, que es la justicia del sol para arriba, y otra de la justicia del sol para abajo.
El que está en Cristo, nueva criatura es. Hay una obra de reconciliación en esa cruz, que nada te puede separar del amor de Dios. Pero también hay una obra de justicia. Somos hechos la justicia de Dios en esa cruz. El Padre que lo entregó al Hijo, porque fue el Padre el que lo entregó, Él también necesitaba establecer algo justo de toda la creación y de toda su justicia, que fue el Hijo. Y esa justicia, el justo por la fe vivirá. Una justicia eterna que nos lleva a una victoria tremenda, porque ya no podemos decir que somos pecadores, somos justos en justicia divina. Y esto lo podemos ver porque se cumplió toda la profecía, todo lo que los profetas anunciaron. Sepultaré tus iniquidades, te haré una nueva creación, un nuevo reino, un nuevo que podemos realmente cantar y contar ahora. Este es el propósito eterno, mis amados. Realmente una autoridad del Padre que se va desarrollando en el Hijo. Y sabes, por medio de vasos humanos, vasos de deshonra, porque definitivamente Pilato no tenía la autoridad. La autoridad se la dio el Padre. Y cuando Jesús estaba delante de Pilato, le hizo preguntas. Pilato estaba nervioso de condenar a Jesucristo por un sueño que tuvo su mujer, porque él mismo no estaba tranquilo. Pero le decían, este es el rey. ¿Y sabes qué le pasó? Ante Pilato, Jesús cayó, porque le dijo, dime quién eres y de dónde vienes. Él no podía revelar su naturaleza a Pilato. Pilato respondía a un principado natural, así como el príncipe de Persia, el príncipe de Grecia. Mis amados, Jesús cayó porque él sabía que su destino era la cruz. Y Pilato le dijo, yo te puedo decir, te aseguro que ahorita yo tengo autoridad de que no vayas a la cruz. Ahí tuvo que hablar Jesús y le dijo, ninguna autoridad te es dada. Es de parte de mi Padre, ninguna potestad, porque esto tiene que suceder. La cruz tiene que suceder. Y tú no tienes ninguna autoridad. Entonces Pilato fue un vaso, pero un vaso de deshonra, un vaso para usos viles. Hay quienes son vasos para usos de honra y vasos de deshonra, instrumentos, porque ese propósito eterno sí o sí se cumple. El Hijo siempre será levantado. Él será levantado en toda la creación y especialmente en tu corazón, en tu familia, en Casa de Unidad y en toda la iglesia. Un solo nombre, uno solo fue levantado, como la serpiente en el desierto. La cruz fue levantada y nadie pudo impedir, ni Pilato que se creía con la autoridad. No tienes, absolutamente. Y después, el verso 33 dice, después que le hayan azotado, le matarán, pero al tercer día resucitarán. Pero no lo comprendieron. ¿Cuántas personas ahora llamadas cristianas, aún predicando el evangelio, muchas veces no comprendemos la realidad del Hijo, la realidad de Cristo, que fue antes, una realidad eterna? ¿Y cómo fue esta cruz? Y aún podemos predicar, pero podemos no impartir esta vida maravillosa. Entonces, yo ahora quisiera dejar esta parte y volverte a Mateo, capítulo 20, versículo 17, y creo que la hora está siendo controlada por el Señor para poder llegar, amado, amada, a poder ser participantes, colaboradores de lo eterno de esta cruz. Mateo 20, en el verso 17 dice, subiendo Jesús a Jerusalén, ya bien cerca de su momento sacrificial, los tomó a los discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes. ¡Qué maravillosa es la Biblia! Antes decía, va a ser entregado a los gentiles. Eso eran los romanos. Ahora, al Sanedrín, a los fariseos, a los judíos. Los dos. No te voy a hablar más. Principados, potestades, será en otra ocasión. Pero miren aquí,
es entregado a principales sacerdotes y a escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Es poderosa esta parte, mis amados, porque eh, les está volviendo a recordar en Mateo 20 lo que ya les dijo antes. Y el Señor recuerda ciertas cosas que Él habla para aquellos que no han entendido. La vuelve a repetir porque es bueno, para que lo entiendan. Pero muchas veces todavía los velos están puestos. ¿Cuándo ya nos repite algo el Señor? Cuando nos habla y nos ha llegado a nuestra voz. Quiero saber si no estoy golpeando mi micrófono. ¿Todo va bien? Ok, estamos bien. Estamos en tu casa, en vivo y en directo. Pero más directo está viniendo de la fuente de vida que el Señor está dando en este día, para que tú puedas entender esta maravilla. Ahora será entregado, dice, a los sacerdotes, a los escribas, le condenarán, le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, le crucifiquen, pero al tercer día resucitará. En esta parte, mis amados, tenemos que ver cosas profundas de la palabra que nos va a encantar verlas, porque aún en esta vez que está hablando el Señor en el verso 32, vamos a ver algunas cosas importantes. La repetición de Marcos 10:32, de donde venimos hablando a Mateo 20, quizá podemos ir a Marcos capítulo 32. No me voy a perder, quiero mantenerme en estas dos escrituras para lo que voy a entrar. Dice, ¿cuál es la evidencia exacta de alguien que no entiende la cruz? Le matarán, pero lo azotarán, pero no entendieron. En el Evangelio, sí podemos ir a Marcos en el versículo 10 y el verso 33. Marcos 10:33, por favor, vamos a ir ahí. Una carrerita nada más, porque es una construcción. Marcos 10:33 dice así, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. O sea, ¿sabes qué? En la casa de mi abuela había unos escupideros, ahí escupía la gente, no sé por qué los antiguos tenían esa costumbre de escupir en escupideros, así era. Pero aquí dice, escupirán en él. Ay, terrible. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ahí entra, ¿por qué llego aquí? Porque aparece en esta parte de la palabra dos cosas que tenemos que entender. Primero, que tenemos que ver cuál es la evidencia de que alguna persona que no ha entendido la cruz, que no ha pasado la cruz, en estos dos lugares vamos a ver que hay intereses personales. Una persona que no ha pasado la cruz tiene intereses personales, está buscando cosas para sí mismo. Cuando leemos realmente Mateo 20, donde estábamos, y continuamos leyendo Mateo 20, 17, 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus dándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber, ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino para aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Aquí vemos que la madre, ¿qué madre no quisiera pedir que sus hijos se sienten a la derecha en el reino? Otros discípulos se enojan y las cosas que pasan, y le pido libertad al Señor en este momento en la palabra, porque volviendo otra vez a Marcos 10, donde estábamos,
también aparece esto. Después de que les dice, me van a escarnecer, azotar, escupir, el verso 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él le dijo, ¿qué quieres que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Sabes qué? ¿Te das cuenta? Por eso hay un antes y un después de la cruz. Ellos no entendían, estaban antes de la cruz. El Señor les estaba diciendo todo lo que iba a pasar, todo lo que le iba a pasar y la razón por la que ha venido. Y ellos estaban pidiendo reino, estaban pidiendo sentarse a la derecha y a la izquierda, desenfocados totalmente, porque estaban antes de la cruz. Pero aquí nos revela algo, que la cruz es gobierno, mis amados, que la cruz es un asunto gubernamental. La cruz es un asunto que nos va a llevar a ver una iglesia que realmente gobierna. Cuando hemos pasado la cruz, hay un gobierno, una autoridad en la iglesia, porque la cruz tiene que expresar ese gobierno. Y el Señor les había mostrado eso a los discípulos, pero entendieron más la parte de expresar la cruz así como si fuera algo por debajo, como lo hizo Constantino. Usó la cruz y la puso por debajo. No, esto tenía que ser principal, porque habla de la cruz como gobierno, no como un emblema. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que la cruz es emblema. La palabra emblema, mis amados, quiere decir puesto en algo como un adorno, puesto algo que quede allá como adorno. Entonces, cuando hablamos de la cruz, pucha, nuestros ojos están vedados, porque o tenemos un crucifijo encima como un adorno, o cuando hay una cruz, decimos, esto es una iglesia evangélica, una congregación cristiana. ¿Pero qué es la cruz? ¿Qué entendimiento de la cruz? Desde el momento que el Señor empezó su anuncio, su padecimiento, todo su padecimiento, hasta el momento en que estuvo en el Calvario, hasta el momento en que falleció, descendió, resucitó, se glorificó y volvió a nuestros corazones. Todo eso es la cruz, no un emblema. Pero el diablo, que le encanta tergiversar la cruz y que no le gusta la cruz y que la pelea, pues yo entiendo esa pelea, porque al tomar esta palabra, todo pasó con la transmisión. Pero aquí estamos en victoria, mis amados, por la cruz. Y ¿saben qué? Realmente es una gran victoria, porque hay un antes y un después. No es un emblema, no es una cosita chiquita que te la tengas que colgar. Es autoridad, es gobierno, es gobierno. Por eso Santiago y Juan influenciaron a su madre para que pidieran a Jesús sentarse a su derecha. Eso está diciendo, sentarse a su derecha quiere decir sentados en lugares celestiales. Sencillamente significa estar en lugares de gobierno. Y esto es un problema de gobierno. Pero aquí va a establecer algunas cosas el Señor, cosas terribles que esta mañana el Señor te las quiere revelar. Y quiero avanzar. ¿Cómo vamos en el tiempo? Estamos en el tiempo bueno. Entonces, como me da tiempo, te invito a tomar tecito, te invito a que comas tu pasancalla, te invito a que abras tu espíritu. Te invito a que llames a alguien y a que puedas invitarle a que escuche esta parte, porque nos va a llevar a la gloria, a vivir la realidad, la verdadera realidad. Amén. ¿Cuál es esta, mis amados? Aquí dice la respuesta, ¿no? ¿Qué quieres? Le dice Jesús a la madre. Le dice, ordena que en tu reino, ordena, es algo de gobierno, ordena, da la orden. Ya sabes que no sabes lo que pides. No sabes lo que pides. Antes de la cruz, podemos relacionar este pasaje de no sabes lo que pides
Después voy a hablar de la copa, de beber la copa, pero primero no sabes lo que pides. Es que antes de pasar de la cruz, pedimos en nuestras propias naturalezas. Bendice a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita Serafín. Bendíceme a mí, con una naturaleza egoísta, con solo mirar nuestras propias cosas, con solo no entender. Santiago, mis amados, eh, el hermano de Jesús, ha escrito una carta que también tenía esta revelación y el Señor me permite venir, dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, dice 4:2, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque estás deseando tus deseos, y porque no pedís, pedís y no recibís, no sabes lo que pides. Antes de la cruz, antes de haber pasado la revelación, no sabes lo que pides. ¿Por qué? Porque pides para qué? Para gastar en tu deleite. Te vas a acercar al Señor para tus deleites. Dame mis cosas naturales, materiales. ¿Cuántas veces hemos pedido, dame esto, dame el otro, dame el otro? El Señor nos ha dado, pero en lugar de mantenernos fijos y no separados de su realidad, hemos sido como los 9 leprosos que nos hemos ido y no hemos pasado la cruz. Después de haberte entregado el Señor tantas cosas en su propósito, necesitamos entender que no tenemos que ser almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Qué es la amistad del mundo? ¿Qué es? Es el sistema del mundo operativo, donde Satanás ha puesto esas densas tinieblas, donde el egoísmo reina, donde la competencia reina, donde la envidia es su rey, donde la humanidad es individualista. No comprende un nosotros, solo comprende un mí. Para mí, para mí, para mí. Claramente, la amistad. Almas adúlteras, almas sin Cristo, no pasaron la cruz. No sabes lo que pides. Pido grandezas, éxitos, ser lo máximo, el presidente, el gobernador, no me importa pateando aquí, estorbeando aquí. Amado, cualquier llamado que tú tengas, no te fatigues, disfruta a Cristo, sirve a Cristo, porque el gobierno del Señor establece servicio, humildad. Así es como se gobierna. Y ahí les va a decir en el verso 25, va a hablar del vaso y va a hablar del gobierno. No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué vaso tenía que beber el Señor? El vaso del nuevo pacto. Tenía que beber. Esa cruz tenía que beber. Por eso su carne es comida, su sangre bebida y ser bautizado. ¿Y sabes qué? Dice, de verdad. Ellos dicen, ¿van a poder? Sí, a la verdad, vamos a beber. Y como ellos nunca entendían, les dice, sí, la verdad es que van a beber del mismo vaso. Y esto se estaba refiriendo a Romanos 6. ¿Sabes qué dice Romanos 6? Tú que estás tal vez por primera vez. Algo maravilloso. Dice, juntamente con Cristo fuisteis crucificados. Y juntamente con Cristo fuisteis resucitados. Si no entendemos, el Señor dijo, no voy a morir solo. Ustedes van a morir conmigo, en mí. Van a ser introducidos, bautizados, sumergidos en esta cruz. No me voy solo, me voy inmersa toda la humanidad. Y esto es lo que va a producir el cambio. Esto es lo que va a producir realmente el gobierno. No me voy solo, no me estoy yendo solo. Esta va a ser una inmersión en mi realidad. Hay una realidad, morir juntamente con Él. Hay una realidad que no la entendemos. ¿Cómo voy a morir juntamente con Él, igualmente que Nicodemo? ¿Y cómo voy a resucitar juntamente con Él? A ese, yo sé, ustedes van a beber de este vaso y van a beber de este bautismo. Lee Romanos 6 y ahí lo vas a entender. Y dice, a la verdad de mi vaso beberéis, juntamente conmigo. Y juntamente conmigo vas a ser bautizado
Pero el sentarte a mi derecha y a mi izquierda no es que yo lo pueda dar. Es mi Padre, porque eso mi Padre ha preparado. ¿De qué manera? Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron. ¿Qué se creen estos que los dos nomás se van a sentar? Nosotros también tenemos. Esa es la operatividad del sistema del mundo. Esa es la competencia. Esa es la falta de amor. En el reino no opera eso. Cuando uno ha pasado en la cruz, bueno, pues si no me dan, hasta que el Señor me dé. David no forzó a ir al reino. Estuvo 3 años en Hebrón. Pasó años esperando su tiempo. Lo llamaron al reinado. José tuvo que estar años en la cárcel pasando un proceso. Y no fue a la cárcel a imponerse a Faraón. Faraón lo llamó. No te preocupes. Tú sirve al Señor. Sírvelo. Que lo que Él ha determinado en ti, Él lo hará. Porque se trata de Él y no de tu esfuerzo ni de tu competencia. Porque en el reino opera su principio. Opera su verdad. Domingos te vengo diciendo. Acá opera el amor. La otra milla, la milla, no es como en el mundo. No es. Es una realidad. La de Cristo. Es realidad de amor. Es realidad de negación, de cruz. Pero voy avanzando. Es una realidad de gobierno. Y aquí el Señor les va a mostrar esta realidad de gobierno. Mientras que los 10 están peleando, Él tiene que ir a la cruz. Está en un momento de cruz. Y se están peleando. En la iglesia pasa lo mismo. Verso 25, entonces Jesús llamándoles dijo, sabéis que los gobernantes, y está hablando gobierno, de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. 2 reinos, 2 sustancias, 2 diferencias. Ahí ejercen potestad, ahí está la potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Dónde hemos perdido esto? El gobierno, el que es más grande, es el que sirve. Para que uno esté aquí frente a las cámaras, hay muchos en el servicio. Muchos, amados. Para que pasen muchas cosas, hay muchos. Sigue sirviendo. El punto es desde qué corazón nos servimos. A veces con envidia lanzamos cosas porque sale de un corazón envenenado de orgullo, de querer la potestad. Pero en el Señor expresa vida. El Señor resiste al orgulloso, pero da al humilde. ¿Y por qué da al humilde? Porque Él quiere manifestarse. Porque después de la cruz ya no determina lo que antes pedimos y lo que éramos en egoísmo. Ahora determina Él. No sé cuántas personas están escuchando en este momento, pero anhelo que este mensaje pueda ser transmitido en el espíritu correcto y tú puedas ver que necesitamos ser esos vasos a través de los cuales se reconozca al Hijo. Porque cuando nos ven cristianos y ven que operan en una dimensión de una autoridad, que quieren ascender, subir, crecer, que no está mal, pero que expresan humildad, expresan a Cristo, o ¿qué expresamos? ¿Agradamos a quién? Pero, pastora, yo mucho tiempo que sirvo, ¿estás segura que voy a alcanzar el propósito? La pregunta es respondida, pues sí. Pablo en la cárcel alcanzó completamente el propósito. ¿Se puede de ser un esclavo, siervo, alcanzar todo? Se puede porque se trata de Él. Así que siempre cuidaremos esto. Esta madre influenciada ordena que en tu reino, ordena que sean puestos. Y no sabemos qué pedir. Vamos a ir a Lucas 12:50
en el avance de esta construcción maravillosa, donde sentimos que la vida fluye, mis amados, porque se trata de su naturaleza grande y humilde, porque el Dios que tenemos es tan todopoderoso, pero es netamente humilde. Y aquí te había pedido que vayamos a Lucas 12:50. Estamos yendo a Lucas 12:50. Aquí estamos en algo particular que nos está revelando todo esto. ¿Tú sabías tanta cosa que revela la cruz? Ni yo lo sabía, pero me deleito, me deleito. 12:50 dice así: de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Él tenía que ser absorbido. El grande, el todopoderoso, se despojó a sí mismo. No estoy llorando por Jesús, estoy llorando por nosotros que no alcanzamos a despojarnos a nosotros mismos. De un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio pasar por esta cruz, porque Él sabía que después de la cruz, tú y yo seríamos nueva criatura. Y tendríamos que permitir crecer su vida en nosotros y despojar esto que nos hace llorar, este orgullo, este ego, esta naturaleza vieja, este hombre. Por eso la cruz, mis amados, no es ese emblema, es una puerta que nos pasa de esta naturaleza que es a este lado con sangre, al otro lado, donde la vida del Hijo, como te decía el anterior domingo, se la puede disfrutar. Se puede disfrutar. Se puede disfrutar algo, una realidad que no la queremos cambiar por nada, una realidad de la que ya no queremos salir. Es una realidad de la que tú ya no quieres pasar al otro lado. Y esto es lo gubernamental de Dios. Y yo no te estoy diciendo en este momento que el Señor no haya hecho una elección, ha hecho. Lo único que te digo, no podemos dejarnos pisar por el sistema, no podemos dejarnos y volvernos cristianos corruptos. Qué lindo que haya un juez, que haya un abogado, que haya un médico, que haya un deportista que exprese la vida, que en medio de su deporte manifieste el amor. Que no importa, pues si mi amigo, mi competente se cayó, no me importa la competencia, lo que más me importa es manifestar la vida, la expresión visible, espiritual del Hijo. Tenemos que ser profesionalizados en nuestra manera de vivir, porque se trata de expresar al Hijo. Tenemos que alcanzar de tal manera a vivir esta vida, mis amados, que realmente podemos entender que queremos expresar lo que el Padre soñó, ver al Hijo en todo, ver al Hijo en todo. Y el gobierno y la anulación de todo orgullo no quiere decir que tú no llegas, pero la gloria ya no es para ti. No trabajas para mí. Hay un rey que se lleva toda la honra y toda la gloria. Y ahí es donde cae toda rodilla y donde se expresa. Y esto es maravilloso. Creo que el tiempo se me está terminando. Me parece que tengo un par de minutos más. Y yo quisiera llevarte, amado, a que tú puedas ver que la palabra de gobierno es la naturaleza del Hijo, que el Hijo gobierna. Pero miren, los discípulos lo oyeron y lo vieron. Cuando ya Jesús estuvo en la cruz, lo vieron crucificado. Aunque todos escaparon, vieron que lo vieron resucitado. Hasta le tocaron las heridas, hasta lo llegaron a tocar, a ver, a palpar. Pero como ellos no habían entendido, mis amados, del todo, no lo conocieron del todo, tuvo que quedarse 50 días más después de muerto y resucitado. La gloria de la victoria de la cruz es tan grande, mis amados, que en esa cruz expuso a los principados y potestades, que hoy han sido expuestos también. Y no solamente los triunfó, exhibió toda la maldición de la ley, fue expuesta en esa cruz, fue clavada en esa cruz y venció al diablo, lo destruyó el imperio de la muerte. Por eso hoy día, en Cristo,
Tú y yo somos nueva creación. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas, el antes de nuestro hombre viejo, ni sus recuerdos sirven. Todo lo que hemos vivido sin Cristo, amados, ha sido metidas de pata y cosas que no tienen vigencia eterna. Pero todo lo que ha venido del Hijo a través de nosotros tiene vigencia eterna, porque el Padre solo se complace en el Hijo. Bueno, muy pronto ya nos abrazaremos, muy pronto ya estaremos en la casona, muy pronto veremos más victorias. Pero lo importante es esto, el entendimiento de que somos uno, de que hay el uno, que se trata del Hijo, y del Hijo visto en la cruz. ¿Qué pasó con los discípulos? Vamos en la recta final. Resucitado Él, iremos a Hechos capítulo 1, que será otra delicia para ti. Hechos capítulo 1. Los primeros 9 versículos vamos a leer. Y quiero que me des el chance de tomar más de este tecito, que es un potente tecito. Todo lo que vivimos en nuestra vida natural puede manifestar lo espiritual. Cuando mayor realidad se hace en nosotros, la vida del Hijo, cuando lo encontramos al Hijo en todo, cuando lo vemos en todos, cuando de Él tenemos la plenitud por esa muerte en la cruz. Pero miremos con estos discípulos que no entendieron. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandato por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos. A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de ¿qué? Del reino de Dios. Un reino que el gobierno es servicio, en amor, en entrega, en felicidad, que saca lágrimas, en servicio que lleva toda tu familia, en servicio que es toda tu vida. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la bendita promesa. La cual les dijo: oísteis de mí, habían oído, porque Juan ciertamente bautizó con agua, y oísteis, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: ya está resucitado Jesús, ya está. Y le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ay, Dios. Y les dijo: no les toca a vosotros saber los tiempos y las sazones. Ellos seguían como el pueblo de Israel, enfocados en un reino terrenal. ¿Cuándo será el gobierno aquí contra los romanos? Por poco. Por eso ya no se trata de estas sazones y razones. Pero lo importante es que ustedes ya van a recibir el poder que necesitan para entender esta otra realidad. Esta otra realidad de mi reino no la van a poder entender sin la preciosa vida del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya, porque no van a poder entender si el Espíritu Santo no les revela. ¿Qué nos revela un reino eterno? El Evangelio de las buenas nuevas, a Jesucristo y a este crucificado, que ahora ya sabemos comprende su sepultura, su resurrección y el estar en nosotros. No, Señor, otra vez con las preguntas. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, en el versículo 9 dice: viéndolo ellos, fue alzado y les recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que les iba,
Él se iba, se puso ángeles a su lado y le dijo, no sigan mirando así. Oyeron, vieron, pero no entendieron. ¿Cuántos han oído el mensaje de la cruz? ¿Cuántos lo predican religiosamente? Lo festejan semanalmente. Lo predican como los romanos o como la religión lo hace. Pero no la vida, la impartición del Hijo que está en ti, que está en nosotros. Esa vida que te sostiene, que pase lo que pase, nunca te dejará. El Espíritu Santo, el amado Espíritu Santo, del que yo creo que vamos a hablar el siguiente domingo. Él nos guía a toda la verdad porque es el Espíritu de la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Esta verdad era Cristo en nosotros, manifestando todo su poder y nosotros viviendo esta realidad. Para personas lo natural es más real, por eso las circunstancias, las enfermedades les gobiernan. Este gobierno es que mi espíritu gobierna sobre mis sentimientos, sobre mis pensamientos. Todavía no lo logro, pero cuando ya veo el reino, esto es lo que se manifiesta. Mis amados, no estamos carentes de autoridad, pero la primera entrada al reino, bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos tendrán toda la autoridad, verán claro, veremos claros esta realidad. Israel, mis amados, es el tipo de Cristo, el Cristo corporativo. Por eso es que fue a Israel, el reino de Israel. Israel es el tipo de Cristo. Y cuando Dios sacó a Israel de Egipto, le dijo, este es mi hijo. Y ahora, mis amados, la iglesia está en lo mismo. Tiene que ver al Hijo. Somos cuerpo. Salimos del mí al nosotros, a una realidad de Dios. Y esperamos la promesa. Esa promesa, te pregunto, si tú miras el Evangelio, tú miras las cartas, vas a ver que a veces nos hemos quedado aquí y a veces nos hemos quedado aquí. En el libro de Hechos hubieron muchos milagros. Se sanaban cojos, resucitaban muertos, pero cuando tú entras a las cartas, tú vas a ver la manifestación de Cristo. No es que dejan de haber tantos milagros, dejan de haber muchas cosas, pero hay una revelación de una realidad eterna, una posición del cuerpo, una realidad de que Cristo es la cabeza de la iglesia, una iglesia que manifiesta al corporativo Hijo de Dios. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y esta es la verdad de este tiempo, amado. Que Dios nos permita como casa de unidad entender que esta unidad se da por el precioso Espíritu Santo, que el verdadero avivamiento está en Él y para Él. Que tus hijos, mis amados, tu familia viva una realidad eterna. Que el punto de vista eterno sea más claro. ¿Saben? Qué hermoso saber que como iglesia estamos participando en lo que le decía que ahora participan los jóvenes. Los jóvenes van a estar en un campamento internacional maravilloso. Jóvenes que ahora entienden el propósito eterno y que entienden la vida del Hijo. Maravilloso, maravilloso. También, mis amados, ¿qué podemos decir cuando tenemos esta realidad eterna? Globalmente la iglesia se ha vuelto otra, porque ya estamos entendiendo el corporativo, el Hijo, y sin egoísmos. Y también entendemos lo eterno. Hoy día, en horas más, estaremos con nuestra amada Ingrid, que después de pasar un proceso de cáncer, una fundadora de Casa de Unidad, yo no puedo decir pasó a la presencia del Señor porque ella vivió en la presencia del Señor. Y lo único que ella está haciendo es disfrutar de su gloria, porque manifestó el amor del Hijo. Y qué lindo es saber, mis amados, que no acaba, sino que es eterno. Desde el punto de vista del Padre, Él lo entregó al Hijo para que nosotros vivamos eternidad. No solo cuando pasamos al cementerio, que es durísimo, porque la muerte es dura, pero el Señor venció la muerte. Podemos vivir la eternidad, podemos manifestar este amor, amar a nuestro esposo, a nuestros hijos, amarnos como iglesia, en la humildad de Cristo, ya no dependientes de nosotros, ya no dependiendo de que yo no puedo nada. Nosotros no podemos,
¿Quién contra nosotros? Si somos en Cristo una realidad eterna, la realidad de Jesús, nueva creación, colocados en una posición de que lo natural hay que vivirlo, disfrutarlo. Esto es como decirte, si alguien se compra una casa en Cancún, bellísima casa, y en un lugar así, y te ponen una casa que lo tienes todo, y todo es maravilloso a tu alrededor y natural. ¿Quién va a querer salir de eso? Lo quieres disfrutar. Esto es lo mismo, se te ha dado una casa que tiene todo, que lo posee todo, que no le falta nada, que es un disfrute. ¿Quién quiere salir de Cristo? ¿Quién quiere salir de la realidad del Padre? Ni tú ni yo, ni ninguno en Casa de Unidad. Queremos seguir viviendo la vida espiritual. Andad en el Espíritu, vivid en el Espíritu, enamorados, apasionados de nuestro Señor, manifestando a nuestro Señor, quebrantados en la carne, crucificando la carne y despojando al hombre viejo, pero de gloria en gloria, de milagro en milagro. No falta provisión, no falta porque hemos entendido, no falta para dar diezmos y ofrendas, porque el corazón ya no es una obligación, el corazón quiere darlo todo, todo, porque hay alguien digno que vive en tu casa, una casa que se te ha sido dada, más linda que la de Cancún, más linda que la del mar en esta tierra. No importa estar encerrado en una cárcel, no importa estar entre cuatro paredes, en conflictos, no importa por una pandemia, nada se cayó, algo creció dentro de nosotros, algo se formó, algo va tomando la estatura del varón perfecto. A mi familia amada, a mis hermanos en la sangre, a mi hermano Walter, a mi hermana Beth, a mi hermana Claudia, Risel, mis cuñados, mi hermana Sandra, mis sobrinos, todos mis hermanos, mis cuñados, mis parientes. Hay una sola vida, mis amados. Nos une la sangre terrena, pero hay una otra genética que nos tiene eternamente. Si mis hijos son instruidos, no se van a apartar. Tu familia, amado, tiene una sola realidad. Tus hijos tienen una sola realidad. Una generación cuya genética es eterna. Es el Hijo. No temas, no tengas miedo. Abraza esta cruz. Conoce esta cruz. Conoce esta realidad. No es triste. Hay un gozo. Hay una firmeza. Porque una iglesia así, aunque vengan las circunstancias que vengan, no va a ser una iglesia que se distrajo con las cosas externas, sino que conoció la vida. Y la vida es Jesucristo, el Señor. Oremos, amados. Quisiera hacer algo. Quisiera pedir a ustedes, aunque les parezca raro, quiero tomar la mano de mis hijos por la oración que voy a hacer. Ellos sirven calladamente y están detrás de cámaras. Y agradezco a Richie que está transmitiendo en esta hora, y a Vladi que nos concede esto. Pero necesito manitos hermosas acá. Y si tú puedes tomarte la mano, pueden aparecer en cámara, no importa, hijos. Me falta un hito que esta tarde va a aparecer en la prédica. El amor que nos une a padres y a hijos para improntar la vida es una vida eterna. Y vamos a orar, amados. Vamos a orar. Ay, de aquí ya vamos a continuar más antes. Tal vez te vienes más acá. Les saludo con el amor del Señor. Quisiera que este momento sea eterno. Los que no quieren aparecer en cámaras, al final el Señor siempre nos saca. Yo soy la que no quiere aparecer en cámaras nunca. Cuando empezó Casa de Unidad, no lo quería. Y Dios lo sabe. 1000 muertes hacen la vida, mis amados. Y ustedes y nosotros estamos en esto. Muriendo para que la vida se manifieste. Sirviendo con amor, sin orgullo.
para que Cristo sea conocido en todas las naciones. Y llegaremos a todas las naciones. Conforme al propósito eterno, será conocido el Hijo. Amén. Amén. Álvaro, puedes orar, por favor. Señor, te damos gracias por esta mañana de poder compartir tu palabra y esta palabra, Señor. Oramos para que nosotros podamos ser diligentes y responsables en volver a escuchar, en investigar en el Espíritu, en orar al respecto, Señor. Te damos gracias por tu vida, por tu sacrificio y por esa obra maravillosa que nos ha traspasado a otra posición, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, te agradecemos porque realmente esta palabra nos sacude. Sabemos que a veces Dios es tal vez no lo que quisiéramos escuchar, pero Dios sabemos que es hacia donde tenemos que ir y queremos tomar esa cruz así como tú la tomaste, Señor. Queremos realmente que nuestra carne muera, ya no vivo yo, sino que tú vives en nosotros, Señor. Te agradecemos por esta palabra, te agradecemos por tu obra maravillosa, Señor. Te honramos, te glorificamos, porque tú eres digno, Señor. Y así lo hacemos, Señor, en esta hermosa mañana que hemos podido aprender más de ti. Gracias, Señor. Amén. Impartimos una madurez en cada persona que nos está escuchando, en todos los que están ahí. Impartimos que tu vida, Señor, tu iglesia, es una iglesia madura, es una iglesia que no manifiesta carnalidades, rivalidades, es una iglesia que imparte fe, que imparte esperanza, que imparte la vida del Hijo. Agradecemos por todas las intercesoras, intercesores, gente de oración, gente que trabaja también en sus empresas, gente que está poniendo el lomo, Señor, para producir, para sostener tu reino, para que tu reino llegue más allá de nuestras fronteras, porque han comprendido, Señor, que también ahí donde están, Señor amado, haciendo tu reino, edificando tu reino. Nada es sencillo, pero en ti todo es gozoso, todo es paz, todo es victoria. Impartimos la bendición a cada persona, a cada matrimonio, a cada hijo, a cada hija, como familia. Declaramos que ninguno se va a caer, ninguno va a retroceder, ninguno se va a estar divorciando, rompiendo, partiendo, porque no te permitan vivir. Y los que están rotos, Señor, serán pasados al otro lado de la cruz y comprenderán las grandes victorias, las provisiones que no faltan, la salud que viene a continuación, el poder que hay en ti, que ya no depende sino de tu amor. Impartimos esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Llegó, estamos. No sé cómo llegó, pero llegó. Esta es la felicidad. Imparto igual. Mis hijas, mis nueras, mis nietos no son míos. Un día tuve que renunciar, entregarlos. Nada es nuestro. Pero estamos acá. Ya que está fluyendo. Javi, ¿quieres decir algo aquí en el micrófono? Amén, qué hermosa la prédica. Gracias por todos los que han estado ahí viéndonos, siguiendo. Hemos estado siguiendo. Hemos corrido para estar aquí, para esta impartición. Dios nos ha traído para que podamos estar todos juntos. Es la voluntad. Algo tenía que manifestarte el Padre. Y todavía hay unas pequeñas maravillas. Y un pequeño. El sábado estábamos en una clase que hablaba de Ezequiel. Y Ezequiel quiere decir la transición de una iglesia que va desde aquello que estaba afuera hasta aquello que se produce desde el interior. Y estamos en esto, amados, avanzando en tu casa, en tu familia, y hijos, nietos y generaciones, hermanos, cuñados y sobrinos. Nadie, mis amados. ¿Quién contra nosotros? Ninguno de los tuyos. Hoy se rompen barreras de tal vez hijos que parecen rebeldes, son de Cristo. Míralos en Cristo, como te decía el anterior domingo. A todos conocemos en Cristo, fuera de él a nadie. A nadie.
ni a Cristo mismo en la carne. Y vamos a manifestar un evangelio que te va a llevar fuerte a la conciencia de que no estás solo, de que no tienes que sufrir soledad. Y así como Ingrid en paz ha pasado de esta vida a la otra, y su esposo entregándole, así todos viviremos hasta el último día, fortalecidos, ayudándonos los unos a los otros, soportándonos los unos a los otros. ¿Sabes qué? Impartir de la cruz trae esto. La cruz trae todo eso. ¿Estamos bien? Ahora quiero un beso, porque lo necesito. Y me imparto beso. Esto no me pasó nunca. Un beso a ti. Ese es el beso que te doy a ti. Que me he sido privada, negada de abrazarte. A mi hermana Claudia, Mariano, Sandra, Ristel, mi Vero, amada en Sucre, Walter, sus esposos, esposas, nietos, bisnietos y de toda la familia. Hoy, la familia está salva, redimida, en luz. En Cristo, todos, absolutamente todos. No falta nadie, no falta Arminda, no falta nadie. Todos. No falta nena, suegros, consuegros, todos, absolutamente todos. Porque la cruz es para todos. Él murió por todos, no hace excepción. La empleada, tus empleados, esta semana se manifestará sanidad. COVID no solamente está debilitado. Cuando hay unidad, hay victoria. Amén. Ya estoy mirando una preciosa, pero no sé si querrá venir. Amados, hora de almuerzo, hora de prepararse, aún para lo que va a venir. Impartimos a la familia Delgado una fortaleza especial. Los restos del polvo somos, de ahí mismo se levanta el cuerpo glorioso. Será todo en Cristo. Un beso y nos vemos en esta semana, en todo lo que viene. Antes de que me despida, yo sé que Álvaro tiene para impartir, porque no te tienes que olvidar de algo. Tus diezmos y tus ofrendas. La pastora está pidiendo. No soy yo. Antes de la ley, Abraham ya lo trajo. Pero depende de qué naturaleza. Así que aquí viene el micrófono y ya está. Ya, sin micrófono. Ahí va. Bueno. Bueno, es una mañana muy especial. Quiero invitar a todas aquellas personas que nos ven por primera vez a que puedan hacer esta oración junto conmigo. Quiero pedirles que podamos pedirle al Señor Jesucristo que entre en nuestro corazón y que sea nuestro Señor y Salvador. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Gracias porque quizás hay cosas que no hemos entendido, pero que las recibimos en nuestro espíritu, con un espíritu abierto, dócil, y una mente también, Señor, receptiva, reconociendo que nuestra propia sabiduría no sabemos nada, Señor. Te pedimos que entres en nuestra vida, que tomes tu lugar en nosotros, que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Queremos rendirnos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si han hecho esta oración, quiero pedirles por favor que puedan comunicarse con nosotros al teléfono que va a ir apareciendo en su pantalla. Pueden mandarnos un mensaje, un WhatsApp, y estaremos felices de conectarlos y contactarlos con toda la familia. Al mismo tiempo, quiero invitar en este momento también, abrimos el espacio de oportunidad para que todas aquellas personas que quieran
expresar su generosidad con sus diezmos y sus ofrendas, puedan hacerlo. También tenemos unos números de cuenta que van apareciendo también al pie de pantalla. Hemos estado compartiendo en este espacio una palabra de Filipenses 4 en los últimos domingos, donde el apóstol Pablo decía que sabía vivir con casi nada o con todo lo necesario, con el estómago vacío o medio lleno o lleno. Pero él entendió esto justamente que la pastora Teresa nos estaba predicando el día de hoy. Y en Filipenses capítulo 3, del 3 al 11, dice, en la Nueva Traducción Viviente, dice, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Y aquí está haciendo referencia a la obra de la cruz. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos, aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. Y aquí Pablo va a describir más o menos sus logros. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida, soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley y al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Y está valorando la obra de la cruz por sobre cualquier otro logro. Porque lo que hace la cruz, en primer lugar, es vaciarnos. Lo que hace la cruz es mostrarnos que lo necesitamos solamente a Él y que solamente en Él está nuestra realización. Y el verso 8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se lo compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer a la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo, pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Y esta es la clave, que si queremos vivir esta nueva vida, necesitamos también estar crucificados. Así que los invitamos a ser parte de la congregación, los invitamos a ser parte de esta palabra, los invitamos a que también nos puedan llamar y contactarse. En la semana tenemos reuniones de lunes a sábado. Así que estamos felices en esta mañana. Un abrazo a todos. Nos vemos la próxima semana.
resucitó. Nos diste victoria eterna, Cristo